causa prestación de alimentos número 2016-01724. Señores presentes en esta sala de audiencia, se les pide guardar compostura y el debido respeto. Las debidas reglamentaciones estarán a cargo de la suscrita jueza. Señoras, en esta sala se les pide ponerse de pie, que la señora jueza va a ingresar a la misma. Tomen asiento, por favor. A todos los presentes, buenas noches. Mi nombre es abogada María Isabel Sagranta, jueza de familia, mujer, niñez y adolescencia. Previo a instalar esta audiencia, se indica a las partes procesales, así como a su defensa técnica, mantener el orden establecido. Entre ello implica no fotografiar, no filmar o interrumpir de manera alguna esta diligencia. La omisión a estas disposiciones hará que esta juzgadora tome las medidas necesarias. Asimismo, se les solicita actuar con buena fe y lealtad procesal. La presente diligencia será grabada en audio bajo la dirección del Consejo de la Judicatura, cuyo registro se archivará en la Secretaría de esta dependencia. Señora secretaria, por favor, identifique el proceso por el cual se desarrolla esta audiencia, certifique si los medios de grabación otorgados por el Consejo de la Judicatura se encuentran activos, constate si se encuentran presentes las partes procesales y certifique si nos encontramos en el día y hora señalado para que se lleve a cabo esta audiencia, de conformidad con lo que establece el artículo 79, inciso segundo del Código Orgánico General de Procesos. Señora jueza. Señora jueza, en lo que concierne a la identificación del proceso, el presente es de tipo sumario, la causa es de alimentos, el número es 2016-01724. Los medios de grabación, señora jueza, otorgados por el Consejo de la Judicatura se encuentran activos. Asimismo, señora jueza, certifico que las partes procesales se encuentran en esta sala de audiencia. Esto es, por la parte actora se encuentra presente la señora Cintia Juliana Solórzano Camacho, quien se acompaña de su defensora técnica, la abogada Verónica Marcillo Moreira. Por la parte demandada se encuentra presente el señor Ángel Andrés Oña Domínguez, acompañado de su defensora técnica, la abogada Flor Jacqueline Barreiro Zamora. Señora jueza, la presente audiencia se está llevando a cabo siendo las 20 horas y 0 minutos, conforme se encuentra ordenado en decreto inmediato anterior. Gracias, señora secretaria. Siendo el día y hora señalado para que se lleve a cabo esta audiencia y una vez que se ha constatado la comparecencia de las partes procesales, se declara legalmente instalada la presente audiencia única. Asimismo, se les indica a las partes procesales que esta diligencia será llevada a cabo en dos fases. La primera, que corresponde a la etapa de saneamiento, la fijación de los puntos del debate y la conciliación. Y la segunda fase, que corresponde a las pruebas y alegatos. Del contenido de la demanda se establece que se han planteado excepciones previas, por lo que se le concede la palabra a abogada Flor Barreiro a fin de que fundamente dichas excepciones. Buenas noches, señora jueza, señora actuaria del despacho, señora abogada defensora de la parte actora, señores y señoras. Quienes habla es la abogada Flor Jacqueline Barreiro Zamora, defensora de la parte demandada. Efectivamente, señora jueza, hemos planteado como excepción previa la incompetencia de su autoridad, conforme lo determina el artículo 153 en su numeral primero. Por cuanto el menor al que se reclama la persona alimenticia, Carlos Oña Solórzano, el mismo se encuentra legalmente matriculado en la Escuela Fiscal Osvaldo Villamil Aus, cursando el 6º año. Conforme lo justifico, señora jueza, con una certificación emitida por dicha institución. Asimismo, señora jueza, dicha institución pertenece al cantón El Empalme, provincia de Guayas, señora jueza, por cuanto solicito a usted se inhiba de conocer la presente causa en virtud de su incompetencia, señora jueza. Con la fundamentación de la excepción previa, se le corre traslado a la parte actora, tiene que se pronuncie al respecto. Señora jueza, señora secretaria, parte demandada, público presente. Quien se dirige a usted esta noche en calidad de abogada de la señora Cintia Juliana Solórzano Camacho, que es la abogada Verónica Marcillo Moreira. Respecto a las excepciones planteadas por la parte demandada, señora jueza, solicito a usted que revise en el cuaderno procesal la foja 3
Ramón Calderón, con fecha 26 de septiembre del año 2016, en cuyo documento certifican que el niño cursa el 6º año de educación básica en dicha institución en el periodo lectivo 2016-2017. Asimismo, señora jueza, considérese que a foja 7 de autos consta la planilla de servicio básico en la que se establece la dirección domiciliaria de mi patrocinada, la misma que es en la parroquia 7 de octubre, calle Tercera y la D de esta ciudad de Quevedo, provincia de Los Ríos. Por lo tanto, señora jueza, con dicha documentación estoy demostrando que usted es competente para conocer la presente causa en virtud de lo establecido en el artículo 10, numeral 10 del Código Orgánico General de Proceso, en el que claramente establece que en los casos de alimento, estos serán conocidos por los jueces, donde cuyo domicilio tengan los titulares del derecho. Es decir, hemos demostrado que el niño Carlos Andrés Oña Solórzano tiene su domicilio en la ciudad de Quevedo, donde vive conjuntamente con su señora madre. Por lo tanto, señora jueza, solicito que se rechace la excepción planteada por la parte demandada y se continúe tramitando la presente causa. He escuchado que ha sido el pronunciamiento de las partes y una vez que se ha revisado la documentación aparejada a la demanda, así como de la contestación, se establece que la parte accionante ha manifestado mantener su domicilio en esta ciudad, es decir, en el Cantón Quevedo, provincia de Los Ríos. Y si bien la parte demandada ha incorporado certificado de estudios, donde consta que su hijo mantiene sus actividades escolares en el Cantón El Empalme, provincia del Guayas, el mismo ha sido conferido en el mes de junio del año 2016, fecha anterior a la presentación de la demanda que corresponde al mes de octubre del presente año. No así, la parte accionante ha incorporado certificado de estudio actualizado al mes de septiembre del año 2016. Por lo tanto, su hijo mantiene sus actividades escolares en este cantón. Además de que se ha incorporado planilla de servicio básico, donde consta que mantiene su domicilio la parte accionante, así como el alimentado. Por lo que, al referirnos al artículo 10 del Código Orgánico General de Procesos en cuanto a la competencia concurrente, este indica que a más de la o del juzgador del domicilio del demandado serán también competentes a elección de la parte actora, la o el juzgador en su numeral 10, del domicilio de la persona titular del derecho sobre reclamación de alimentos o de filiación. En consecuencia, en aplicación al artículo 162 del Código Orgánico de la Función Judicial, por la declaración expresa de las partes procesales, soy juez competente para conocer y resolver la presente causa. Por lo tanto, se rechaza la excepción previa presentada por la parte demandada. Señora jueza, con su venia. Tiene la palabra, abogada. Señora jueza, ¿por cuánto no estamos de acuerdo con el autointerrogatorio emitido por su autoridad, apelo al mismo? De conformidad a lo que determina el artículo 262, numeral 3 del Código Orgánico General de Procesos, se concede la apelación en efecto diferido. Vamos a proceder en este momento a la etapa de saneamiento, por lo que se le concede la palabra a la parte actora, a fin de que se pronuncie respecto de la validez del proceso y el saneamiento correspondiente. Gracias, señora jueza. El proceso ha sido llevado en legal y debida forma, por lo tanto, solicito que se declare la validez del mismo. En el mismo sentido, se le concede la palabra a la parte demandada. Gracias, señora jueza. Señora jueza, por cuanto consideramos que dentro del presente juicio existen vicios de procedimiento, por cuanto la presente audiencia se ha convocado antes del tiempo previsto por la ley. Esto es, en el sentido que el tiempo para convocar la audiencia usted debió de considerar desde el momento de la contestación de la demanda. Es decir, de mi escrito presentado por fecha 23 de octubre de 2016 a las 15 horas, más no de la citación, conforme lo hace mención, señora jueza. Por lo cual yo solicito, señora jueza, amparada en el artículo 333, numeral 4, inciso primero, se declare la nulidad del presente juicio. En cuanto a la nulidad del proceso alegada, se pone en consideración que si bien el artículo 333, numeral 4 del Código Orgánico General de Procesos, en su inciso primero,
establece que se convocará a audiencia única en un término máximo de 30 días a partir de la contestación de la demanda. En el referido artículo establece en su inciso segundo claramente que en materia de niñez y adolescencia se convocará a audiencia en un término mínimo de 10 días y máximo de 20 días contados a partir de la citación, y siendo que de la revisión de los autos consta que la parte demandada ha sido citada en fecha 24 de octubre del año 2016, hasta este momento cuenta con 14 días en que se ha convocado esta diligencia, encontrándose dentro del marco jurídico anteriormente indicado. En tal virtud, al constatarse que no existen vicios de procedimiento por el cual tenga que declararse la nulidad de la causa, se resuelve declarar la validez del proceso. En este momento se procederá a fijar el objeto de la controversia, por lo que le concedo la palabra a la abogada de la parte actora para que se pronuncie al respecto. Gracias, señora jueza. De conformidad con lo prescrito en el artículo 44, 45 y 46 de la Constitución de la República del Ecuador y de los artículos del 20 al 26 del Código Orgánico del Código de la Niñez y Adolescencia, mi patrocinada, la señora Cintia Juliana Solórzano Camacho, ha planteado una demanda de prestación alimenticia en contra del señor Andrés Oña Domínguez, en virtud que él mismo no le proporciona una pensión alimenticia a favor del hijo en común Carlos Andrés Oña Solórzano, de 10 años de edad. Señora jueza, estos fueron los hechos fácticos que motivaron a mi patrocinada a presentar la demanda de alimentos que estamos tratando en esta audiencia. Se le concede la palabra a la abogada de la parte demandada a fin de que se pronuncie respecto del objeto de la controversia. Gracias, señora jueza. Señora jueza, para su conocimiento, mi cliente extrajudicialmente le otorgaba las necesidades básicas a su hijo Carlos Oña Solórzano, por cuanto no es verdad lo manifestado por la defensora de la parte actora. Señora jueza, sin embargo, mi cliente no está negando su obligación de padre conforme lo determina el artículo 5 de la ley reprobatoria del título 5, capítulo 2 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, por cuanto al momento de usted fijar la prestación de alimentos, ruego tomar en cuenta las 3 cargas familiares que tiene mi defendido, conforme constan a hojas 16, 17 y 18 de los autos, señora jueza. Escuchadas las partes procesales, se establece que la parte accionante ha solicitado se fije una pensión alimenticia a favor de su hijo, la misma que será tomada en consideración en virtud de la capacidad económica que mantenga el alimentante. Se le pregunta a la parte actora si está de acuerdo con el objeto de la controversia. Señora jueza, por ajustarse a nuestras pretensiones, estamos de acuerdo con la fijación del objeto de la controversia. En el mismo sentido, se le pregunta a la parte demandada. Señora jueza, el objeto de la controversia es correcto. Siendo que no existen objeciones respecto del objeto de la controversia, este quede establecido en los términos que ya se han indicado. Debo poner a consideración de las partes que nuestra legislación provee métodos alternativos de solución de conflictos. Uno de ellos es la etapa de conciliación. Y siendo el momento procesal oportuno y de conformidad con lo que establece el artículo 234 del Código Orgánico General de Procesos, les pregunto a las partes procesales si tal vez existe alguna posibilidad de llegar a un acuerdo dentro del presente trámite. En primer lugar, le concedo la palabra a la parte demandada. Gracias, señora jueza. Señora jueza, he conversado con mi defendido, el mismo que me ha manifestado, que le ofrece a la parte actora la cantidad de $300. Asimismo, le cubrirá lo que es alimento, vestuario, educación, por cuanto la misma está enmarcada a lo que establece la tabla de prestación alimenticia emitida por el Consejo de la Niñez y Adolescencia. Con esto, señora jueza, solicito a su autoridad corra traslado a la parte defensora, a la defensora de la parte actora con el ofrecimiento de la parte demandada. Con la propuesta de $300, se le pregunta a la parte actora si tal vez acepta la misma. Gracias, señora jueza. Mi patrocinada se encuentra debidamente asesorada respecto a este método de solución de conflicto, por lo que solicito se lo permita que sea ella misma quien se pronuncie respecto a la propuesta hecha por la parte demandada. Se le concede la palabra, señora. Buenas noches, señora jueza. Gracias. Señora jueza, como usted puede darse cuenta, se está reclamando alimentos para mi hijo de 10 años, Carlos Andrés, que cursa el 6º año de educación básica en una institución particular.
Por tal motivo, señora jueza, para cubrir necesidades básicas de él y propias de su edad, yo solicito que la pensión que se establezca no sea menor a $500. Con la propuesta realizada por la parte actora, le pregunto a la parte demandada si tal vez está en sus capacidades de poder cancelar la misma. Señora jueza, con su venia, solicitamos que sea escuchado directamente el demandado para que él sea quien se manifieste en esta conciliación. Le concedo la palabra, señor. Buenas noches, señora jueza. Sobre la propuesta que hace la contraparte, me opongo, puesto que $300 es una pensión justa, ya que yo cuento con 3 cargas familiares más y por el momento no puedo cumplir con la pretensión expuesta por la señora. Creando un espacio que nos permita llegar a una conciliación, diciendo que se ha escuchado la propuesta de las partes procesales, es decir, por la parte demandada $300 y por la parte actora $500, quizás puedan llegar a un término medio. Le pregunto a la parte actora en primer lugar. Señora jueza, usted ya lo ha escuchado, él no está de acuerdo en sufragar la pensión que yo solicito, en tal virtud yo tampoco estoy de acuerdo en la pretensión que él ofrece. ¿Qué me dice la parte demandada? Señora jueza, he conversado con mi defendido, el mismo que se ratifica la pensión ofrecida anteriormente en la cantidad de $300, por cuanto es una cantidad que está acorde a las necesidades del menor materia de esta ley. Siendo que no ha sido posible llegar a una conciliación dentro de la presente causa, vamos a pasar a la segunda fase de esta diligencia, por lo que de conformidad con lo que establece el artículo 80 del Código Orgánico General de Procesos, le concedo la palabra a la parte actora a fin de que anuncie el orden en que se practicarán sus pruebas. Gracias, señora jueza. Con la finalidad de probar nuestra pretensión, formalizo el orden en el que realizaré la prueba una vez que sean admitidas por usted, señora jueza, tal como lo establece el artículo 159 y 160 del Código Orgánico General de Procesos. En primer lugar, la partida de nacimiento que rola a foja 1 de autos, con la cual probaré la relación que existe entre el alimentante y el alimentado. Asimismo, a fojas 3, el certificado de estudio emitido por la Unidad Educativa Aldón Calderón, y también considérese las fojas 9, 10 y 11, donde consta las copias notariadas de 3 roles de pagos correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre del demandado Ángel Andrés Oña Solorza. Con el anuncio probatorio realizado por la parte actora, se le corre traslado a la parte demandada a fin de que indique si existe tal vez alguna objeción respecto de las mismas. No, señora jueza, no tenemos ninguna objeción con las pruebas planteadas por la parte. Proceda a anunciar el orden en que se practicarán sus pruebas. Señora jueza, con la finalidad de probar nuestra pretensión en esta audiencia, la misma que va a servir para que su autoridad tome una decisión correcta, anuncio las siguientes pruebas. Copia notarizada del contrato de la concesionaria Autolaza, el mismo que rola a fojas 20 de los autos. Las partidas de nacimiento, señora jueza, de las 3 cargas familiares del bien entendido, que responden a los nombres de Lady Diana, Kenneth Jr. y Carlos Julio Oña Arévalo, las mismas que rolan las fojas 17, 18 y 19 de los autos. Con el anuncio probatorio realizado por la parte demandada, le pregunto a la parte actora si tal vez existe alguna objeción en cuanto a las mismas. Señora jueza, no tenemos nada que objetar respecto a las pruebas planteadas por la parte demandada. En cuanto a la admisión de la prueba presentada por parte de los sujetos procesales, en auto interlocutorio, esta juzgadora resuelve admitir como prueba documental por la parte actora la siguiente: la partida de nacimiento del niño Carlos Andrés Oña Solórzano, certificado de estudio emitido por la Unidad Educativa Aldón Calderón y copia notariada de los roles de pago emitidos por la concesionaria Autolaza. Practíquese como prueba documental presentada por la parte demandada la siguiente: contrato de trabajo de la concesionaria Autolaza notariado y las partidas de nacimiento de los niños Lady Diana, Kenneth Jr. y Carlos Julio Oña Arévalo. En este estado procesal, de conformidad con lo que determina el artículo 297, numeral 3 del Código Orgánico General de Procesos, se dispone la práctica de las pruebas en el orden indicado.
y conforme lo establece el artículo 169 del código mencionado, se le concede la palabra a la parte actora a fin de que practique sus pruebas. Gracias, señora jueza. Con su venia, procedo a practicar la prueba de la parte actora. En primer lugar, considérese la partida de nacimiento que rola a foja 1 de autos, con la cual estoy demostrando la relación parento-filial que existe entre el niño Carlos Andrés Oña Solórzano y el señor demandado en esta causa, Ángel Andrés Oña Domínguez. Asimismo, a foja 3 de autos consta el certificado de estudio emitido por la Unidad Educativa Don Calderón, con la cual estoy demostrando, señora jueza, que el menor materia de esta litis cursa el 6º año de educación básica en dicho establecimiento educativo en el periodo lectivo 2016-2017. Además, señora jueza, considérese las 3 copias notariadas que rolan la hoja 9, 10 y 11 de auto de los roles de pagos del señor Andrés Oña Domínguez, emitido por la concesionaria Chevrolet, en la que el señor desempeña la función de gerente general. Además, en dicho documento podemos constatar que el señor percibe un sueldo líquido de $3.000 mensuales. Señora jueza, estas son las pruebas con las que cuenta esta defensa. Gracias. Se le concede la palabra a la parte demandada a fin de que practique sus pruebas. Gracias, señora jueza. Señora jueza, practico como prueba a mi favor con la copia notarizada del contrato de trabajo de la concesionaria Autolaza, la misma que rola hojas 20 de los autos. Practico también como prueba a mi favor, señora jueza, las 3 partidas de nacimiento adjuntadas al proceso, las mismas que rolan las hojas 17, 18 y 19 de los autos pertenecientes a los menores de Liliana, Kenneth Jr. y Carlos Julio Oña Arevalo. Esto es todo, señora jueza. En este momento procederemos a la etapa de alegatos, por lo que se le concede en primer lugar la palabra a la parte actora. Gracias, señora jueza. Nos encontramos en esta audiencia con la finalidad de solicitar una pensión alimenticia a favor del niño Carlos Andrés Oña Solórzano, de 10 años de edad, en virtud que el padre del mismo se niega a pasarle una pensión de forma voluntaria. Durante el desarrollo de esta audiencia hemos probado con la partida de nacimiento que rola hoja 1, en primer lugar, señora jueza, la existencia del menor, tal como lo determina el artículo 4 del título 5 de los derechos de alimento del Código de la Niñez y Adolescencia, y los derechos que tiene el mismo de percibir una pensión alimenticia. Asimismo, hemos probado que la actora de esta causa, la señora Cintia Juliana Solórzano Camacho, es la madre del menor y por lo tanto tiene legitimación procesal tal como lo establece el artículo 6 del título 5 del Código de la Niñez y Adolescencia. Además, señora jueza, también con dicha partida de nacimiento hemos demostrado que el señor demandado es el padre del menor, por lo tanto es el titular principal de la obligación alimenticia, tal como lo establece el artículo 5 del cuerpo legal antes invocado. Por lo tanto, señora jueza, hemos demostrado todos estos hechos y además que el señor demandado labora como gerente general en la concesionaria Autolaza y percibe un sueldo líquido de $3.000 mensuales. Por lo tanto, amparado en lo que establecen los artículos 44, 45 y 46 de la Constitución de la República del Ecuador y los artículos 1, 2 y 11 del Código de la Niñez y Adolescencia, solicito, señora jueza, se declare con lugar la presente demanda y se fije una pensión definitiva a favor del niño Carlos Andrés Oña Solórzano, considerándose la tabla de pensiones y los ingresos que tiene el demandado. Señora jueza, le solicito que esta pensión se la tome en cuenta también de acuerdo a la edad del menor y a sus necesidades. La misma que solicito se ordene al señor sea cancelada desde la presentación de la demanda, es decir, desde el mes de octubre del año 2016. En el mismo sentido, se le concede la palabra a la parte demandada. Gracias, señora jueza.
Señora jueza, nos ratificamos en la contestación de la demanda de nuestro escrito presentado con fecha 20 de octubre de 2016 a las 15 horas. Que quede claro, señora jueza, mi cliente no está negando su obligación de padre, conforme lo determina el artículo 5 de la Ley Reformatoria del título 5, capítulo 2 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Nosotros solicitamos en esta audiencia, señora jueza, que se tome en cuenta el contrato de trabajo de mi defendido, que se encuentra vigente, asimismo los ingresos económicos de mi defendido, y se aplique la tabla de prestación de alimenticia emitida por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, y se considere las 3 cargas familiares, señora jueza, que rolan dentro del proceso a fojas 17, 18 y 19 de los autos. Gracias, señora jueza. Escuchadas que han sido las partes procesales, evacuada que ha sido toda la prueba solicitada y admitida, siendo el momento procesal para resolver de conformidad con lo que establece el artículo 79, inciso 8 del Código Orgánico General de Procesos, se indica lo siguiente. En mi calidad de jueza de esta dependencia, no encontrándome incursa dentro de las causales de recusación establecidas en el artículo 22 del Código Orgánico General de Procesos, al no existir causa de suspensión de la competencia en los términos del artículo 164 del Código Orgánico de la Función Judicial, al considerar que no existe impedimento alguno que ponga en tela de duda lo prescrito en el artículo 76, numeral 7, literal K de la Constitución de la República del Ecuador, soy competente para resolver esta causa de alimentos en función de la materia, territorio, grados y personas. A esta causa se le ha dado el trámite sumario que le corresponde, por lo que no se encuentran vicios de nulidad y que puedan influir en la decisión de la causa, por lo que se declara su validez. Con las pruebas incorporadas por las partes procesales, se advierte en primer lugar por la parte actora, con la partida de nacimiento que justifica la existencia legal del niño, por quien se solicita se establezca una pensión alimenticia, así como la representación legal que mantiene su progenitora, de conformidad con lo que establece el artículo enumerado 8 del Código de la Niñez y Adolescencia. Asimismo, conforme lo determina el artículo enumerado 2 del referido código, cabe señalar que el derecho de alimentos implica la garantía de proporcionar los recursos necesarios para cubrir las necesidades básicas, esto es, alimentos, salud, vestuario, vivienda, recreación, y en caso de existir algún tipo de discapacidad, se tomarán los correctivos necesarios para suplir estas necesidades. Y siendo que con el rol de pagos incorporado, así como la certificación de trabajo adjuntada por la parte demandada, se ha justificado la capacidad económica que mantiene el alimentante. Es decir, que se estima que el señor Ángel Andrés Oña Domínguez percibe un sueldo mensual de $3.000, encontrándose en el 5º nivel de la tabla de pensiones alimenticias, en la categoría de 1 o más hijos, de 5 años en adelante, y que al haberse justificado con las partidas de nacimiento que mantiene 3 cargas familiares adicionales, estas se tomarán en consideración al momento de establecerse el valor que corresponda a cancelar como pensión alimenticia. Siendo que no existen otros hechos que deban analizarse, les pido por favor ponerse de pie para dictar la resolución. En mi calidad de jueza de familia, mujer, niñez y adolescencia, en uso de las atribuciones constitucionales y legales, resuelvo declarar con lugar la demanda de pensión alimenticia propuesta por la señora Cintia Juliana Solórzano Camacho en contra del señor Ángel Andrés Oña Domínguez, y se dispone que el demandado pague la cantidad de $327.30 por concepto de alimentos a favor de su hijo, por favor silencio, Carlos Andrés Oña Solórzano, la misma que se cancelará desde la presentación de la demanda, de conformidad con lo que determina el artículo enumerado 8 del Código de la Niñez y Adolescencia, sin perjuicio de solicitar las partes procesales aumento o reducción de las pensiones alimenticias, sin costas ni honorarios que regular por no haberse litigado de mala fe.
Las partes quedan notificadas con esta resolución en esta diligencia. Señora jueza, con su venia. Tiene la palabra, abogada. Señora jueza, por no estar de acuerdo con la resolución emitida, apelo a la misma. Por haberse interpuesto el recurso en forma legal y debidamente, se concede el mismo en efecto no suspensivo, poniendo a su consideración que, de conformidad con lo que establece el artículo 257 del Código Orgánico General de Procesos, se le concede el término de 5 días para que fundamente el mismo. Que por parte de Secretaría se incorpore al expediente el audio de esta diligencia, así como el acta respectiva. Señora Secretaria, por favor certifique la hora en que concluye esta audiencia. Señora jueza, la presente diligencia culmina siendo las 20 horas 21 minutos del 16 de noviembre del año 2016. Muchas gracias por su presencia.